¿Cómo está? Muy buenas noches, bienvenidos a este Hora 23, día número 52. Señores, de este post-confinamiento, ya saben, a pesar de que el ministro Arias nos dijo que desde el lunes comenzaría el nuevo horario, hoy el teleférico ya ha cambiado su horario, ha extendido su horario de servicio de lunes a viernes hasta las 9 de la noche y sábado y domingo de 7 de la mañana hasta las 7 de la noche, para que lo tome en cuenta, ¿no es cierto? A ver, el cómputo oficial del Tribunal Supremo Electoral ya está a más del 96%, el nacional estoy hablando. Mientras tanto, ya con este porcentaje, ya se va hablando acerca de la configuración del Senado y también la Cámara de Diputados. Ahí estamos viendo, en el Senado, al 96,1% del Tribunal Supremo Electoral, el MAS obtiene 21 senadores, Comunidad Ciudadana 11 y Creemos 4 senadores. ¿Podemos ver la Cámara de Diputados? Perfecto, ahí tenemos la proyección según los datos del Tribunal Supremo Electoral. El MAS obtiene 73 diputados. Comunidad Ciudadana tiene 41 diputados y Creemos 16 diputados. Esa es la configuración de acuerdo al porcentaje que está obteniendo el MAS en el Tribunal Supremo Electoral. Ya hay fotografías para los senadores y señores, ya vamos a saber quiénes van a ser los senadores. Al 100% de los datos del Tribunal Supremo Electoral en Beni, senadores por departamento. María Roxana Nasif Barbosa por el MAS y por Comunidad Ciudadana estarían Cecilia Moyoviri Moye y Walter Jesús Justiniano. Por Creemos, Claudia Elena Egues Algarañaz. En el departamento de, por favor, otro departamento, Cochabamba, tenemos por el MAS a Leonardo Loza, María Patricia Arce Guzmán y Andrónico Rodríguez. Y por Comunidad Ciudadana, Andrea Barrientos. En Chuquisaca, al 100%, datos del Tribunal Supremo Electoral, ya sabemos que van a ser senadores Roberto Padilla Bedoya y Trinidad Rocha Robles por el MAS, y Silvia Gilma Salame Farhat y Santiago Ticona Yupari por Comunidad Ciudadana. Esto en Chuquisaca. Estamos en La Paz, senadores por departamento. El MAS obtiene 3 senadores, Virginia Velasco Condori, Félix Agpi y Simona Quispe Apaza, mientras que Comunidad Ciudadana la tiene a la señora Cecilia Requena. En Oruro, senadores por departamento, Miguel Pérez Sandoval, Lindaura Rasguido Mejía y Rubén Gutiérrez Carrizo por el Movimiento al Socialismo. Y por Comunidad Ciudadana, María Vania Rocha Muñoz. Para el departamento de Pando, atención, 2 senadores para el MAS, Eva Luz Humérez Alves y Luis Adolfo Flores Roberts. Para Comunidad Ciudadana, Corina Ferreira Domínguez y para Creemos, Julio Diego Romaña Galindo. En Potosí tenemos a 3 senadores para el MAS, Hilarión Mamani Navarro, Ana María Castillo Negrete y Pedro Benjamín Vargas Fernández. Y por Comunidad Ciudadana sería Dali Cristina Santa María Aguirre. Para Santa Cruz, 2 senadores para el MAS, Soledad Flores Velázquez y también Isidoro Quispe Huanca. Y para Creemos estaría Senta Loti Rec y Henry Omar Montero Mendoza. En Tarija tenemos 2 senadores también para el MAS, Gladys Valentina Alarcón, Miguel Ángel Rejas Vargas. Y para Comunidad Ciudadana, Rodrigo Paz Pereira y Nelly Verónica Gallo Soruco. Esta noche estamos con don Manuel Morales Álvarez. Lo conocemos a usted por su participación en CONADE y también por ser analista político. Gracias por estar con nosotros. Su primera vez en Hora 23, ¿verdad? Así es, estoy encantado de estar en tu programa, Miriam. Muchísimas gracias, nosotros también un gusto tenerlo con nosotros. Como siempre, para conocer su criterio con relación a lo que está pasando ahora, después de conocerse que el Movimiento al Socialismo está ganando esta elección. ¿Te puedo hacer un comentario sobre los diputados y senadores? Adelante, por favor, adelante. Fíjate, son de terror los diputados y senadores del MAS. Están personas que tienen problemas, como por ejemplo el senador por Potosí, Hilarión Mamani, que es uno de los autores de la gran estafa y del gran robo que ha habido en el Fondo Indígena. Tienes a los dirigentes cocaleros del Chapare, que tienen una capacidad de movilización impresionante de las masas cocaleras, pero que nunca han pensado en el interés nacional ni en los sectores populares. Está el caso de Andrónico y el señor Loza. Tienes en el caso de Pando al ex alcalde, al ex gobernador o diputados,
Y tienes un conjunto de gente que tiene suma experiencia en el caso del MAS. Es una bancada de terror, yo te podría decir, ahora que ya los podemos conocer. Y del otro lado, de Comunidad Ciudadana, tenemos un equipo de pichones que van a entrar a la Asamblea Legislativa Plurinacional. Desde el CONADE les deseamos éxitos, ojalá que ganen experiencia y que puedan ser una oposición que pueda articular y defender los intereses nacionales y populares. Bueno, esta elección realmente ha sorprendido a propios y extraños, ¿no es cierto? Así es. Mira, el CONADE, y eso es uno de los efectos que está pasando en estos días, ha hecho una apuesta desde el momento en que se ha rearticulado de defender la voluntad popular. El 21 de febrero, y rápidamente te lo voy a graficar, la población dijo no en un referéndum y nosotros defendimos esa opción, esa voluntad del pueblo. Pero el contenido del 21F era no modificar el 168 de la Constitución. Por lo tanto, la defensa del 21F iba acompañada de la defensa de la Constitución. Pero además Evo Morales quería ir a la repostulación perpetua, al infinito, y eso vulnera los derechos políticos, vulnera la democracia. Por eso la lucha del CONADE por defender el 21F era la defensa de la voluntad popular, era la defensa de la Constitución, era la defensa de la democracia. Ahora, el día de hoy, que ha concluido las elecciones, el CONADE ha convocado a la población a asistir el 18 de octubre masivamente, y creo que lo hemos logrado. Y le hemos pedido al pueblo boliviano que deposite su voto y dé una solución política y democrática a la crisis. Por lo tanto, el CONADE respalda, acepta el veredicto que ha dado el pueblo, felicita al pueblo boliviano por haber dado su voto, y el CONADE va a defender la voluntad del pueblo boliviano de haber expresado democráticamente, pacíficamente, a través de las urnas, la mayoritaria haber resuelto esta crisis. Otra cosa es el contenido, otra cosa es que el MAS haya sido electo. Ese es otro problema del cual seguramente vamos a estar evaluando en los próximos días. No solo ha sido por la convocatoria que ustedes como CONADE hicieron para que la gente vaya a votar. La población creo que dentro de sí guardaba ese deseo, uno, de ir a votar así en medio de este problema del COVID-19. Y por otro lado, usted ha visto esas encuestas, diferentes encuestas que marcaban entre un 20 a 30% de personas indecisas que no querían avisar por quién iban a votar. Sí. Lo que ha pasado es que los indecisos han optado por el MAS a último rato. Y eso es importante analizarlo y explicarlo. Si los partidos de oposición al MAS se hubieran unificado y hubieran hecho una buena propuesta, yo tengo la seguridad que los indecisos se hubieran volcado a favor de Comunidad Ciudadana. Y hubiera habido una elección casi tas con tas de infarto. Sin embargo, los errores del actual gobierno, el hecho que la señora Yanine Áñez se haya postulado cuando eso no era su mandato, el hecho de que haya habido actos de corrupción extrema, el hecho de que el gobierno de Yanine Áñez hubiese posibilitado que el agronegocio cruceño, a través de los ANAPO, intente introducir variedades de transgénicos, el hecho de que los ministros que han estado en el gobierno de la señora Yanine Áñez, todos ellos pertenecientes a la élite cruceña, ha generado una indisposición de parte de la población. Y finalmente, las actitudes violentas que el gobierno, a través de Murillo, ha expresado, como por ejemplo el mismo día de las elecciones, sacar a las Fuerzas Armadas con armamento a custodiar los recintos de votación, han generado pues un rechazo de la población, y ahí tenemos los resultados que le han dado al MAS un triunfo en primera vuelta, con una diferencia, como tú dices, Miriam, demasiado grande, que nos inhibe a nosotros poder hablar incluso de fraude, porque incluso en eso el Tribunal Supremo Electoral ha contribuido al no haber difundido los resultados del DIREPRE y no tener puntos de comparación. Por lo tanto, en estas elecciones hay una pequeña duda, pero
viéndolo de manera estructural, el CONADE puede afirmar que no ha habido fraude y que la diferencia entre el primero y el segundo es tan grande que necesariamente tenemos que dar fe de que esa ha sido la voluntad del pueblo expresada en las urnas. Claro, y aquí viene otra razón más para lo que usted está señalando. Don Carlos Mesa al día siguiente ha reconocido que la diferencia era enorme. La misma presidenta Áñez lo ha felicitado al señor Arce, ¿no es cierto?, por esta votación. Y también, evidente, no ha habido el direpe, pero sí ha habido dos encuestas en boca de urna. Una de la empresa privada Cies Mori y otra la de la Fundación Jubileo, que tiene buen prestigio. Así es. Yo he estado comparando el día de hoy los resultados de Tu Voto Cuenta, ¿no?, de Fundación Jubileo y una red de universidades y medios de comunicación, y más o menos los resultados varían entre un 1 y un 2%. Entonces podríamos decir que la encuesta de Jubileo, la última que han hecho el día de las elecciones, se ha acercado en lo sustancial al resultado. Por lo tanto, no existe posibilidades de dudar de los resultados, y no es porque nosotros seamos fanáticos del MAS o estemos apoyando al MAS. Por el contrario, el CONADE ha tomado la decisión de organizar una oposición ciudadana y democrática al MAS, pero ese es otro tema. En todo caso, nosotros exigimos que se respete los resultados porque expresan la voluntad del pueblo. Exigimos que cesen esas movilizaciones, que lo único que están buscando es atentar contra el proceso electoral. Incluso hay acciones, podríamos decir, puchistas, golpistas, que se están queriendo instalar en el país, lo cual nosotros rechazamos. No vamos a permitir que haya ninguna acción desde el ámbito militar que pueda coartar el actual proceso democrático, y para eso convocamos a los comités cívicos, a estas plataformas, a que desistan, a que hagan una autocrítica y acepten a partir de los errores lo que ha sucedido. Exacto. A ver, lo que está pasando en Santa Cruz, por ejemplo, con el comité cívico cruceño, ¿no es cierto?, dando un plazo para que se suspenda el cómputo oficial. No tienen ni atributos ni solvencia moral para hacer eso. Y nosotros hemos dicho, y ya en las anteriores movilizaciones, cuando el Comité Cívico de Santa Cruz, y es una crítica fraterna, no es necesario que se enojen allá, cuando el Comité Cívico de Santa Cruz dijo que iba a movilizar a los jóvenes para ir a desbloquear, nosotros les dijimos que eso no está bien. No se trata de organizar grupos de choque, no se trata de organizar grupos parapoliciales, no se trata de ser el MAS a la inversa. De lo que se trata es de construir una fuerza democrática, y el movimiento cívico pues es un movimiento respetable, es un movimiento cualitativamente diferente a un grupo de desbloqueadores. Por lo tanto, están equivocando el camino aquellos grupos que quieren movilizar a la ciudadanía, que se siente molesta, que se siente confundida, que puede estar disconforme. La Constitución garantiza el derecho a la protesta, pero no se puede convocar para intentar interrumpir el proceso electoral. Exactamente, y además el país tampoco lo podría soportar, ¿no es cierto, don Manuel? Y en esto creo que tenemos que ser muy responsables, tanto estos grupos o comités cívicos y también otros grupos alternos, paralelos, qué sé yo, que están pidiendo justamente lo mismo, que están hablando acerca de fraude. ¿No le parece a usted que hay mucha irresponsabilidad en torno a esto, tomando en cuenta, primero, este es un nuevo Tribunal Supremo Electoral, tiene un nuevo presidente que ha sido puesto por la misma presidenta del Estado? Primer detalle. Segundo detalle, los mismos observadores internacionales, incluidas la OEA, que ha tenido mucha polémica en su participación el año pasado, ha reconocido el trabajo y la transparencia de este Tribunal Supremo Electoral. Así es. Y a propósito de la OEA, Miriam, te quiero comentar que el día de hoy Evo Morales ha vuelto a hacer una declaración absolutamente desafortunada. Ha dicho que hay que sentarle la mano al señor Almagro. Es decir, realmente Evo Morales nos está empezando a dar malas señales, porque el señor Almagro, si bien ha hecho un informe a través de la OEA del fraude que ha habido el año pasado, el hecho de que el MAS hubiese ganado en estas elecciones no niega la posibilidad y el hecho real de que el año pasado ha habido fraude. Por lo tanto, decir que se siente la mano al señor Almagro para intentar salvarse las responsabilidades que tiene Evo Morales del fraude que ha habido el año pasado es absolutamente irresponsable, Miriam. Pero a ver, acuérdese que incluso
Un senador en Estados Unidos, Bernie Sanders, ha hablado de lo mismo. Ha estado apoyando esas investigaciones que hablaban de que el año pasado hubo un golpe. Al margen de aquello, México está apoyando esa misma moción y está pidiendo que salga el señor Almagro de la Secretaría de la OEA. ¿Qué dice usted? Claro, ese es otro problema, ¿no? O sea, el hecho de que lo quieran sacar a Almagro, que los países de la OEA se pongan de acuerdo. Pero lo que nosotros no aceptamos como CONADE, porque nosotros hemos aportado pruebas, es de que el año pasado ha habido un fraude sistemático. No solamente ha sido la interrupción del TREF, ha habido 19 indicadores que hemos aportado de fraude. Y acuérdense que luego, una vez que hubo el fraude, ya estaban las movilizaciones y el paro general con movilización indefinida decretada por el CONADE y los comités cívicos. Se dijo que se podía ir a una segunda vuelta. Pero cuando el CONADE demostró que la elección era en su estructura fraudulenta y que los diputados y senadores de una supuesta primera vuelta, estaban también impugnados, se fue por el camino de convocar a nuevas elecciones. Pero cuando el fraude ya fue insostenible, Evo Morales en persona convocó a que se llame a un nuevo proceso electoral y ordenó la destitución y la investigación de los vocales del Tribunal Supremo Electoral. Horas después, Evo Morales se fue del país. Entonces, si no ha habido fraude, ¿por qué ha hecho esas acciones y por qué ahora se quiere tapar la evidencia histórica de que ha habido fraude el año pasado? Exactamente. La decisión del presidente Morales es evidente que deja muchas dudas y lagunas sobre lo que pudo haber pasado realmente. Ahora, ya para terminar, don Manuel, hay muchos analistas, no solamente nacionales, también internacionales, que señalan que esta votación, este porcentaje en la votación de esta elección de este año, ha sido un voto castigo para los ahora opositores al movimiento al socialismo. ¿Qué dice usted? Sí, así es. Y yo soy un poquito más atrevido, podríamos decir, un poquito más radical. Dígame. Te puedo comentar de manera definitiva que estas elecciones también están dando una derrota política a grupos muy conservadores que ha habido en estos movimientos en defensa de la democracia y en el gobierno de Yanine Áñez, porque acuérdate, Miriam, la señora Yanine Áñez ya no tiene bancada. En esta nueva gestión, en esta nueva legislatura, no va a haber ningún diputado de demócratas, de Solvó, de Unidad Nacional. El MNR que estaba con Tuto ya no llega al Parlamento, y todos estos sectores estarían siendo enterrados políticamente. Estamos hablando de que hay algo bueno de estas elecciones, es que van a haber cadáveres políticos de esta vieja partidocracia, y la señora Yanine Áñez está en un callejón sin salida, porque en juicios de responsabilidades o juicios que le vayan a instalar, no va a tener un solo diputado que la defienda. Por eso el CONADE, viendo que se viene un vacío político de parte de la oposición, está convocando a organizar una oposición ciudadana y democrática con otras características diferentes a los partidos tradicionales, para ver qué es lo que hace el MAS, y si el MAS comete errores, como por ejemplo las declaraciones temerarias de hoy día de Tamara Núñez del Prado, que ha acusado a Waldo Albarracín de haberse autoquemado la casa, que son acusaciones temerarias, dan a entender que el MAS realmente está empezando este gobierno dando muy malas señales, Miriam. A ver, habrá que esperar qué es lo que hace don Luis Arce Catacora, que es el virtual presidente, el ganador de estas elecciones, ¿no es cierto? Pero ya para ir terminando, don Manuel, su opinión acerca de Fernando Camacho y de Marco Antonio Pumari. Ha sido desacertado. Mira, cuando ellos dos se lanzaron a la candidatura, el CONADE oficialmente, a través de su vocero, indicó que no estábamos de acuerdo con que los dos líderes cívicos aprovechen la condición de la movilización ciudadana en beneficio propio. Les sugerimos que se retiren de la contienda electoral y que cumplan la agenda de los cabildos de Santa Cruz y la promesa que había hecho Pumari de industrializar el litio y de garantizar que el pueblo potosino tenga mejores ingresos y tenga un mejor destino. Ambos se dejaron llevar por intereses personales, y en el caso de Camacho, y esto hay que decirlo con claridad, incluso hubo un aliento golpista detrás de
para que traiga la cartita y le quiera hacer firmar a Evo Morales y genere una convulsión militar y tomar el poder y crear una junta a partir de los comités cívicos. En ese juego el CONADE no estuvo de acuerdo y por eso es que hemos rechazado y por eso es que Camacho realmente no representa una fuerza democrática y también consideramos que es uno de los que está alentando a que actualmente salgan estos grupos violentos para desconocer el proceso electoral. Me voy a quedar con lo que usted ha dicho, que Camacho no representa una fuerza democrática que está generando en este momento este malestar que hay en Santa Cruz. Le agradezco mucho, señor Morales, por haber conversado con nosotros. Ya tendremos otras oportunidades y me va a encantar hablar nuevamente con usted. Que le vaya muy bien. Muchas gracias, Miriam. Que le vaya muy bien. Vámonos, por favor, a conocer las 5 noticias destacadas de la jornada. Por supuesto. La transmisión es un tema protocolar que obedece a la presencia de autoridades, diplomáticos, invitados del extranjero. Y la transición es un tema más administrativo que hace a la entrega del aparato gubernamental, los ministerios y las entidades como corresponde. A Camacho yo quiero pedir que se designe, que no se preocupe, que no esté incentivando a la juventud de Santa Cruz y a otros sectores sociales de la juventud a que estén en las calles tratando de tomar los órganos electorales. No es adecuado, querido Camacho. Y toda la noche no pudimos dormir todos, porque ella era muy buena, ella era muy amable y sincera, todo lo que pensaba decía, y queremos justicia para ella. Conforme la ley establece, en su artículo 27, en su numeral 1, hace referencia a que sea pasible la extinción de la acción penal por muerte del imputado. En ese entendido, considerando que el mismo se encontraba en calidad de aprendido, el Ministerio Público ha realizado la comunicación correspondiente y posterior la extinción de la acción penal, justamente en sentido que el imputado ya ha fallecido. Hemos revisado acta, voto a voto. Yo he querido acercarme a conversar. Como puedes ver, lo que pasa es que te bloquean el paso, te quieren agarrar a golpes. Hay esta actitud altamente violenta y convulsiva. ¡No se baja la candidatura! ¡Váyanse! ¡Váyanse, gordo! Vámonos a una pausa. Tenemos mucho material para analizar con ustedes esta noche. Y ya retorna Hora 23. Continuamos con Hora 23. No importa el color que tengas, serás bienvenido. El doctor Thomas Becker, que es abogado y activista, miembro de la Clínica de Derechos Humanos de la Universidad de Harvard. Ustedes tienen que recordar que el año pasado, después de los sucesos ocurridos en Sencata y en Sacaba, él estaba aquí presente con un grupo importante de estudiantes y también miembros de esta clínica, ¿verdad? Doctor, bienvenido. Muchas gracias. Es nuestro segundo encuentro, pero esta es la primera vez que nos vemos cara a cara. Sí, con el COVID complicado por ahora. Complicadísimo, exacto. Cuando habíamos conversado hace algunos meses, usted ya estaba hablando acerca de esa investigación que realizaron. A los 6 meses dio a conocer justamente esa investigación. Ahora esta investigación ya ha sido traducida al español. Sí, hay una copia en nuestras páginas de web de la Red Universitaria de Derechos Humanos y la Clínica de Harvard también. Muy bien. Hoy ya se ha sabido que la Comisión Mixta en la Asamblea Legislativa va a comenzar a investigar justamente los hechos de Sacaba y de Sencata. ¿Qué criterio tiene usted con relación a esto? Porque ha pasado prácticamente un año. Sí, para mí es grave. Después de un año es muy difícil encontrar prueba, es muy difícil encontrar testimonios. Es bueno que ha comenzado, pero para mí ha mostrado que por lo menos este gobierno ha adelantado muchísimo y para las víctimas es duro. Han sido revictimizados. Si no hay una investigación legítima, es una forma de revictimización. ¿Cómo ha visto usted la posición del gobierno de la presidenta Áñez con relación a esta investigación? Bueno, nosotros no hemos hablado con miembros del gobierno sobre esto. Bueno, durante la investigación, pero hemos hablado con miembros del gobierno de Áñez sobre esto. Entonces, la investigación del gobierno es independiente, no estamos trabajando con esto. Con ellos vamos a compartir lo que quieren, porque es muy importante compartir para que puedan ver lo que pasó. Si recuerda, estaba allá en Sacaba el día de la masacre. Hemos investigado por muchos meses, estábamos aquí por muchos
meses también en Bolivia, en los Estados Unidos, analizando todo para recoger todo que existe sobre lo que pasó en noviembre. En esa investigación que ustedes han realizado, no solamente han hablado con las víctimas, los familiares de las víctimas, sino también con otro tipo de personas, incluyendo periodistas, ¿no es cierto?, que han estado en el lugar de los hechos. Periodistas, policías, militares, miembros del gobierno, del Ministerio de Gobierno, abogados, todos. Fue muy importante porque estamos en tiempos muy polarizados aquí en Bolivia. Y continuamos. Sí, tal vez peor. Entonces, para nosotros, los dos lados han pedido una investigación imparcial. Entonces, nuestro equipo también tenía personas de, todos lados políticamente, de estudiantes, pero también profesores, abogados de derechos humanos y expertos de derechos humanos. Y teníamos un grupo muy diverso para tener una investigación imparcial, porque es importante. No queremos politicizar esto y hemos visto que todos lados estaban tratando de politicizar esto y las víctimas, algo muy simple, la bala no tiene política y las víctimas necesitan justicia. ¿Esa es la conclusión a la que ustedes han llegado, de que han sido víctimas de bala? Sí. ¿De qué lado? De los militares y los policías, del gobierno. Y explico por qué. Hablamos primero sobre números. Sí. En Sacaba habían 11 muertos y 120 y pico heridos en el lado de los civiles, incluyendo manifestantes, pero también personas que no participaban en las marchas. En el lado del Estado, 0 muertos y 0 heridos. Sencata también habían 11 muertos en un lado, docenas de heridos. En el lado del Estado, 0 muertos y 0 heridos. Según el gobierno, hemos hablado con miembros del gobierno, no habían víctimas en el lado del Estado. Entonces, primero muestra algo, por lo menos, pero ya hemos investigado, hemos visto la trayectoria de las balas, hemos visto los muros que todas las balas llegaron desde, por ejemplo, en Sacaba, el puente donde estaban los militares. Entonces, y también hemos hablado con literalmente más que 100 testigos que estaban allá, que han visto soldados disparando a la gente, incluyendo personas ayudando a otras personas. Ahora, doctor Becker, ¿usted ha contado con un equipo de especialistas para ver este tema, por ejemplo, de la trayectoria de las balas? Nosotros hemos analizado, pero también estábamos allá durante la reconstrucción de la escena en Sacaba. En Sancata no sé si ha hecho todavía, pero en Sacaba estábamos allá y hemos usado palitos, no sé cómo se dice en español, pero para ver cómo entró, y de dónde llegó, etcétera. Y todo llegó del puente donde estaban los soldados. Pero es importante entender, y también una cosa es que los policías han dicho que no encontraron ninguna arma en Sacaba este día. En otros días habían armas, en el Chapar y en otros lugares, pero este día no encontraron ninguna arma. Pero importante también mencionar es que si hubiera arma, todavía no puede justificar matar a la gente. Por ejemplo, si tú y yo estamos en, Fellini, en San Miguel tomando pizza y alguien está 1 cuadra, 2 cuadras de allá en Alexanders y está disparando, personas están disparando, los militares y los policías no tienen el derecho de disparar a civiles inocentes. No es proporcional. Entonces, no hemos visto prueba de armas, pero si hubieran armas, todavía los militares, los policías no pueden matar a personas, especialmente cuando están corriendo. Es porque muchas personas han recibido en ¿Por la espalda? Sí, por la espalda. Esto es ilegal. Y el gobierno tiene que investigar y tiene que castigar los responsables. No importa si un gobierno es de la izquierda ni la derecha, son humanos y hasta este momento la investigación no ha avanzado casi para nada, según las víctimas. Ahora, cuando han hecho las entrevistas a policías y militares, ¿qué dijeron ellos? Bueno, los policías en Sacaba, por ejemplo, como he dicho, han dicho que no han visto ninguna arma o no han encontrado ninguna arma de las personas. No habían muertos ni heridos en el lado de ellos. Han dicho que son tiempos difíciles. Bueno, los militares, esta es la otra cosa que necesito mencionar. He hablado con individuos, pero nosotros hemos pedido información concreta.
tropas, tipos de armas, balas, etcétera, del gobierno, del ministro de gobierno y ministerio de defensa. Y hasta ahora no hemos recibido nada. Ni los fiscales que han pedido esta información, ni los defensores del pueblo. Entonces, es muy difícil ver quién es responsable si están escondiendo información. Y han dicho, es un secreto. Por eso, eso es muy grave, si no tiene la información, si no está compartiendo información. Si ellos tienen interés a ver quién es responsable, van a compartir la información para una investigación. A ver, ustedes han llegado a una conclusión o a varias conclusiones con este estudio que han realizado sobre lo que ha ocurrido justamente en el mes de noviembre en nuestro país. ¿Cuáles? Bueno, primero, el gobierno ha usado violencia contra manifestantes. ¿Entonces se ha violado los derechos humanos de las personas? Sí, ejecuciones extrajudiciales y delitos o crímenes de lesa humanidad. Puede ser, cuando hay muchas personas que han muerto como esto, puede ser esto. Yo creo que lo muy importante es una investigación más amplia. La Comisión Interamericana ha comenzado un grupo de expertos que van a venir aquí, pero el gobierno hace un día o 2 días han terminado este grupo, han dicho que no pueden venir. Entonces, esto es muy problemático. Necesitamos una investigación de muchos meses, de muchos expertos, porque es una situación complicada y las víctimas necesitan justicia. Estamos hablando de más de 30 víctimas. Bueno, el mes y Sacaba. Sacaba y Sacaba 20 y pico, pero también estaba en Sacaba el día de la masacre. Hablé con personas que estaban escondiendo en otros lugares que no han registrado sus heridas porque tenían miedo. ¿Tenían miedo? Sí, porque fueron a los hospitales y hemos hablado con varias personas que dijeron que policías entraron, militares entraron en ropa civil y sacaron personas. Y habían personas que trabajaban allá y han dicho, son masistas, es su culpa. Y una cosa a entender es que todos no son masistas. En Secata hablamos con muchas personas que han dicho, no somos pro-Evo. Pero todavía han recibido balas. No es una justificación de ningún partido. ¿Usted tiene información de que el gobierno ha indemnizado a estas personas? Han ofrecido, han estado en negociaciones por muchos meses, no han recibido hasta ahora. Y solamente con un grupo. Y los grupos, yo no soy abogado de ellos, entonces no puedo hablar de contrato que tienen, pero hasta ahora no ha ofrecido algo, o las víctimas no han recibido algo. No han logrado algo. Muy bien. En toda esta investigación que usted está realizando, ¿ha logrado hablar también con personas de la justicia boliviana en ese momento? ¿Como jueces? La fiscalía, jueces. Hemos hablado con personas en la fiscalía en Sacaba, en Secata. Bueno, en Secata, por ejemplo, dijeron que no encontraron ningún cartucho de dinamita. No encontraron. ¿Cartucho de bala o cartucho de dinamita? Oh, no, de balas habían balas. Ya. Y todas las balas, si va ahora en Secata, puede ver, todo en el muro está en el lado que está frente de la planta. En el otro no hay nada. Pero no han encontrado dinamita hasta ahora. Y es importante entender esto porque el gobierno ha justificado esto porque ha dicho que querían explotar la planta, pero no encontraron dinamita. Nosotros hemos buscado dinamita por muchos meses. Hemos hablado con todos porque para nosotros, si hay dinamita y decimos no hay dinamita, puede destruir todo nuestro informe. Por eso hemos buscado esta información. Tal vez es posible, pero hasta ahora no hemos visto ninguna prueba de dinamita este día. Había otra forma de violencia, había piedras y también hemos visto cócteles Molotov, un par de estos, pero no había dinamita y no hemos visto prueba que iban a explotar la planta. Dijeron esto en 2003 sobre las víctimas durante Octubre Negro. La guerra del gas. Sí, la guerra del gas. Y el gobierno ha dicho la misma cosa, pero sin prueba. Están diciendo cosas y hemos pedido información de los ministerios, pero no han ofrecido información sobre esto. Entonces, y lo que ha dicho es, por ejemplo, López, el ministro de Defensa, dijo, los soldados no disparaban ninguna bala. Pero hay videos que muestran que están disparando balas. Son videos, son pruebas. Por eso
El gobierno está diciendo cosas, pero sin ofrecer prueba. Queremos esta prueba, ahora queremos la prueba. Si el gobierno puede ofrecer más prueba, excelente, porque solamente lo que queremos es la verdad. No estoy aliado con un lado o el otro. Estamos académicos, con políticas diferentes y queremos ver lo que pasó y hasta ahora es lo que hemos visto. Mataron a la gente inocente. La última consulta que le hago, porque dentro de su informe ustedes hablan de polarización, porque no solamente ha sido lo de Sacaba y lo de Sencata, ¿ustedes han notado algo más? Sí, bueno, nosotros hemos enfocado en este informe en la violencia de Sacaba y Sencata y después, como han amenazado personas que han criticado al gobierno, ha mencionado lo que pasó. Pero también son tiempos muy complicados y especialmente antes de noviembre en las elecciones había violencia de los dos lados. Nosotros para este informe no hemos enfocado en esto, pero pasó en los dos lados. Pero es porque la gente de los dos lados han pedido un informe sobre Sacaba y Sencata, algo muy específico, compartimentalizado, entonces hemos hecho esto. Pero yo creo que habían violaciones de derechos humanos en dos lados. Han quemado casas de Waldo Albarracín, Casimiro Lema, en el lado del MAS, creo. O los que apoyan al MAS, pero también los que están anti-MAS han quemado las casas de varios políticos que están involucrados con el MAS. Entonces, había más violencia. Son tiempos muy complicados. Exactamente. Bueno, usted sabe que la Comisión Mixta ya está investigando esto. Sí, todo. ¿Van a entregar este informe a ellos o ya lo tienen? Ya tienen. Ya lo tienen el informe. Sí. Muy bien. Mientras se espera también conocer las respuestas que dé la presidenta, ¿no?, al cuestionario que le han enviado. Sí. Gracias. Y una cosita quiero añadir, porque dígame, doctor. Human Rights Watch, la CEDH, las Naciones Unidas y Amnesty han visto cosas similares. Entonces, quiero enfatizar que no es nuestra opinión. Hay varias instituciones internacionales, los más importantes en derechos humanos, que han visto lo que pasó y han visto patrones de derechos humanos en Sencata y Sacaba. Bueno, gracias por haber venido, doctor. Muchas gracias. Ya lo estaremos molestando. Muchísimas gracias, doctor Thomas Becker, abogado y activista, miembro de la Clínica de Derechos Humanos de Harvard. Continuamos. El contacto en directo. Estamos con la noticia en Sucre y nuestra compañera Marcela Zuleta, que está en este momento acompañada de Monseñor Ricardo Centellas, arzobispo justamente de Sucre. Adelante, por favor, tenemos importante noticia con él. Marcelita. ¿Cómo estás, Miriam? Muy buenas noches. Estamos junto al presidente de la Conferencia Episcopal de Bolivia, Monseñor Ricardo Centellas, para hablar cuál es la evaluación que hace la Iglesia ahora, posterior a lo que han sido los resultados de las elecciones presidenciales. Monseñor, muy buenas noches, bienvenido a Hora 23. ¿Qué evaluación hace la Iglesia? ¿Cuál consideran ustedes que debe ser el pedido prioritario o que debe priorizar ya los candidatos electos? En primer lugar, creo que hay que reconocer una alta participación de la ciudadanía, como en pocas ocasiones hay el margen del ausentismo es mínimo. Entonces esto significa y nos muestra que Bolivia tiene una vocación democrática. Lo segundo es la sorpresa. Yo creo que todos los bolivianos, inclusive los ganadores, que en este caso son los del MAS, se han sorprendido con las cifras que se han presentado al país de manera preliminar, y luego creo que ahora estamos siguiendo también el proceso de conteo y se va reafirmando lo que presentaron. Y lo tercero, creo que hay que trabajar juntos, caminar juntos para afrontar esta crisis que tiene Bolivia. Y si no nos unimos, la crisis será mucho más profunda. Entonces, como dice nuestro escudo, la unión hace la fuerza. Creo que si no nos unimos, estaremos no solamente débiles, sino vulnerables, porque las crisis que está viviendo Bolivia y que se viene no son superficiales. Entonces es la hora de trabajar por la unidad y la integración. ¿Cuál debe ser el enfoque principal de los candidatos ya electos a presidente y vicepresidente? ¿En salud? ¿En educación? Porque esto han pedido otros sectores respecto a estos ámbitos.
Yo creo que hay que trabajar por todos. Es verdad que Bolivia no tiene grandes recursos, pero hay. Y si se distribuye con equidad, teniendo en cuenta la justicia social, es posible afrontar. Si todos los bolivianos tenemos que afrontar la unidad, las consecuencias también es para todos, no solo para algunos. Entonces, ojalá que a partir del nuevo gobierno, de la nueva organización que se nos presente a Bolivia, el criterio sea trabajar con todos y para todos. Monseñor, ya un poco hablando de otro tema, ¿cómo evalúa la Iglesia el tema de lo que se ha prácticamente publicado en diversos medios a nivel internacional, de que el Papa de alguna manera apoya la unión de personas del mismo sexo? Sí, el día de ayer se ha publicado por muchos medios lo que directamente dice el Papa en la entrevista. Si uno escucha la entrevista total, porque no es una comunicación oficial, en primer lugar esto hay que señalar, no es algo escrito, no es algo oficial, porque no es ni una carta circular ni una exhortación, es un comentario que señala claramente que nuestros hermanos homosexuales en primer lugar tienen que ser aceptados, amados, cuidados, acompañados en el seno familiar. Este es el primer desafío. Y lo segundo, las leyes tendrán que ver cada país, cada región, cómo protegen su identidad y su manera de vivir. Gracias. Ahí está entonces Miriam, Monseñor Ricardo Centellas, para hablar un poco de la evaluación posterior de estas elecciones, pero también lo que se ha ido viendo en los medios internacionales respecto a que el Papa estaría apoyando la unión de personas del mismo sexo. Retorno contigo. Gracias, y hemos escuchado lo que dijo Monseñor Centellas. Muchas gracias, Marcela, buenas noches. Vámonos a una pausa, por favor. Y ya retorna. Hora 23. No importa el color que tengas, serás bienvenido. Serás bienvenido. Es necesario hablar con la representante residente del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo de Bolivia, la señora Luciana Mermet, a quien damos la más cordial bienvenida. ¿He pronunciado bien tu apellido? Perfecto, muchas gracias, Miriam. Mucho gusto en acompañarte. Igualmente, qué gusto escucharte. Me gustaría conocer tu criterio, porque tú estás en representación evidentemente de todo el equipo de observadores, esta misión de observadores que ha traído el PNUD a Bolivia. ¿Qué tal? ¿Qué les ha parecido el desarrollo de las elecciones, el comportamiento del Tribunal Supremo Electoral? En realidad, todo el análisis, por favor, que me puedas dar. Sí, gracias por esta oportunidad de comentar, Miriam. Efectivamente, desde el PNUD y en general desde Naciones Unidas hemos visto un muy buen balance. Ha sido una jornada electoral de gran éxito. Todos los indicadores, digamos, que uno normalmente busca, por ejemplo, el nivel de respeto a las medidas de bioseguridad, el nivel de ausentismo de jurados que se esperaba que hubiera, digamos, mayores niveles de complicación, han sido realmente muy buenos. El nivel de asistencia, hemos tenido participación en la votación en algunos departamentos mayor al 90%, como es el caso de Oruro. Todo esto a pesar de la circunstancia de la pandemia, que creo que es realmente una jornada histórica para el pueblo boliviano, porque realmente comprometió su derecho ciudadano al voto y lo ejerció de una manera informada y de una manera muy responsable. Y desde el punto de vista, obviamente, ahora de la fase post jornada electoral, estamos acompañando técnicamente al Tribunal Supremo Electoral, a los tribunales electorales departamentales, a que puedan finalizar el cómputo, que como todos sabemos es un trabajo tedioso, requiere mucha atención, y esto es efectivamente, ya vemos una tendencia muy alineada con los conteos preliminares, ¿no? El hecho de que el Tribunal Supremo Electoral haya cancelado la activación del DIREPRE, ¿cómo les ha caído a ustedes? ¿Qué les ha parecido esa decisión? Bueno, son decisiones de índole técnica, ¿no?, que ha tomado el Tribunal Supremo Electoral, y son decisiones que, por supuesto, no merecen un comentario particular de Naciones Unidas, pero entendemos que
sí se priorizó una lógica de dar mucha certeza al proceso. No queríamos tener ningún sistema que fuera inestable, un sistema que tuviera interrupciones. Como sabemos, esos son fenómenos que generan mucha incertidumbre en la población, y aquí lo que ha priorizado el órgano electoral plurinacional ha sido precisamente brindar todas las seguridades. A diferencia de lo que son los sistemas preliminares, que son sistemas de información abiertos, el cómputo se hace con sistemas cerrados, cómputo final, con lo cual vemos con muy buenos ojos que hayan priorizado poner todo el foco en este sistema, que es lo que le va a dar la certidumbre a Bolivia de que sea administrado el proceso de manera transparente, de manera creíble, ajustado a los estándares internacionales. Bolivia realmente genera muchos récords. Bolivia es yo diría, es el país que más rápido computa los datos oficiales, el cómputo oficial a nivel de la región. Hay países que demoran entre 15 días, un mes, como es el caso de Colombia. Y creo que esto es algo que hay que destacar, ¿no? Es un trabajo tedioso. Los tribunales electorales departamentales están ya sobre el final, solo nos quedan los 3 tribunales del eje, y por supuesto que están trabajando contra reloj para poder entregar los resultados y las actas, la certificación del cómputo de manera final. Ya hemos visto esto en 6 tribunales electorales departamentales, y creo que esta es la dirección en la que nos estamos moviendo, y todo indica que esta semana los bolivianos y las bolivianas van a tener mucha certeza respecto del trabajo que ha hecho su órgano electoral plurinacional. Mira, lo que tú dices no va con aquellas posturas que estamos viendo en este momento un poco extremas de quienes están reclamando la lentitud en el cómputo oficial. ¿Me puedes repetir, Miriam? Claro. ¿Quiénes están hablando? Te señalaba que lo que tú nos acabas de decir, de que lo que está haciendo el Tribunal Supremo se ajusta a sistemas internacionales, que vendríamos a ser un ejemplo, digamos, porque estamos haciendo lo más rápido posible este conteo, llegar hasta antes de la semana, ¿no es cierto? Pero hay grupos, sectores sociales que están protestando por la lentitud del cómputo. Sí. Estos son consideraciones y observaciones naturales. Hubo mucha incertidumbre alrededor de cómo la jornada electoral se iba a dar, cómo el órgano electoral iba a poder jugar, digamos, este papel tan importante que tiene de árbitro, y creo que tiene que ver con estas desconfianzas, tiene que ver también con muchas veces ausencia de información. Creo que hay aspectos de comunicación, de educación cívica, donde podemos mejorar ciertamente. En este sentido, hay cualquier, digamos, molestia, denuncia respecto de irregularidades, deben ser atendidas por los canales institucionales adecuados, deben ser documentadas debidamente. Desde nuestra perspectiva, hemos visto un proceso absolutamente impecable. Hemos estado observando, trabajando con cada uno de estos tribunales electorales departamentales y con el Supremo, y lo que hemos visto está realmente, como te decía antes, muy alineado con los estándares internacionales, y no hay dudas de que ha sido un proceso transparente que va a generar la credibilidad que Bolivia necesita en torno a este proceso electoral. Y lo principal es que genere, ¿no? que genere esta confianza para la ciudadanía, y donde haya dudas o donde haya desconfianza, que se utilicen los mecanismos disponibles para la población para vehiculizar este tipo de cuestiones, ¿no? Le agradezco mucho por haber conversado con nosotros. Es muy importante lo que usted ha señalado, ¿no? Que nos estamos ajustando a un sistema internacional, que ha habido transparencia, y eso creo que vale mucho por parte de ustedes. Muchísimas gracias. Buenas noches. Gracias, Miriam. Muy buenas tardes. Vámonos a una pausa, por favor, y enseguida tenemos más. Y ya retorna. Hora 23. No importa el color que tengas, serás bienvenido. Hablemos de nuestra economía, cómo va a recibir el nuevo gobierno la economía en nuestro país. Estamos ya con don Gonzalo Chávez, experto, analista económico. Es siempre un gusto verlo. ¿Cómo está? Buenas noches, Miriam. Buenas noches. Un gran saludo. Igualmente, un saludo enorme. A ver, algunos datos. Desempleo alrededor del 12%, la inflación 1,7%, estamos en crecimiento negativo, o sería un decrecimiento, ¿no es cierto? A ver, ¿qué le espera al próximo gobierno? Bueno, mira, creo que le espera una situación compleja, pero que hay que verla en dos niveles. En primer lugar, creo que le espera un desafío
de reconstruir el país a partir de un pacto social, político, económico. Si bien va a tener un soporte en la Asamblea importante para implementar sus políticas públicas, creo que necesita pavimentar el futuro y llamar a un pacto económico, social y político entre todos los actores, porque la reconstrucción de la economía en los próximos años va a ser sumamente compleja y requiere del esfuerzo, de la capacidad de toda la nación para hacer esto. Y por supuesto que para enfrentar una inflación negativa o muy baja, recesión económica, desempleo gigantesco, niveles de pobreza que han aumentado, y en realidad el agotamiento de un modelo económico que viene ya hace mucho tiempo, requieres un cambio de piel en la economía, requieres enfocar de otra manera la recuperación que se necesita, por supuesto pensando primero en los más pobres, en la gente que necesita más, y poco a poco ir también atacando el lado de la oferta, hablar con los pequeños y medianos empresarios, es decir, tiene que haber una política de cortísimo plazo y otra de mediano y largo plazo. Estamos en guerra. O sea, lo del coronavirus tiene la similitud de una guerra. Frente a una guerra, los pueblos se unen para recuperar su economía. Crean planes como fue el Plan Marshall o Roosevelt o el Pacto de Moncloa, donde todas las fuerzas económicas, sociales y políticas empujan las políticas públicas, porque hay que calmar expectativas. Y esto no es solamente un problema técnico, es un problema de acuerdos políticos, de sostenibilidad y de una perspectiva de calmar las expectativas de la gente, dar certidumbre, porque tenemos que reconstruir la economía lo más antes posible. Ojalá todos nos estén escuchando en este momento, porque cuando usted habla de que se va a necesitar un pacto social y político y de que todos los sectores sociales y políticos tienen que colaborar en esto, es que realmente todos nos tenemos que poner la misma idea, sacar adelante al país de la crisis económica que tenemos. Ahora bien, don Luis Arce Catacora ha hablado ya de, por ejemplo, redistribuir el ingreso, de reactivar la producción, la industrialización, ha hablado de pagar el bono contra el hambre. ¿Qué opina usted de estas medidas? Bueno, varias de esas medidas yo creo que son las que de manera estándar se recomienda cuando tú tienes una crisis recesiva. Por el lado de la demanda, obviamente hay que seguir entregando esos bonos. El bono hambre creo que va a ser importante. Hay que ver de dónde se financia, pero no va a ser suficiente, ¿no es cierto? Tú tienes políticas de cortísimo plazo, como el bono, bajar el impuesto, el IVA también ha estado presente en el debate en los últimos meses. Creo que eso tiene un impacto interesante. También hay que trabajar con el tema de las empresas, cómo apoyarlas con más crédito, pero ahí tenemos que entrar algunos detalles que son importantes. Hay que canalizar los recursos a través de la banca, pero hay que ayudar a las empresas para que puedan recuperarse de manera adecuada. Hay empresas con serias dificultades y probablemente con crisis irreversibles, pero hay otras empresas que con una buena estrategia empresarial, con una reingeniería, con un cambio financiero, pueden seguir adelante. El Estado con las universidades, por ejemplo, podría crear programas de apoyo a pequeñas y medianas empresas, porque cuando se les entregue el dinero tienen que estar mejor preparadas para salir de la crisis, porque ha sido duramente golpeada. Por supuesto, todo esto va en la dirección de crear empleos de calidad. La inversión pública también debe dirigirse a infraestructura, porque es el que tiene mayor multiplicador. El keynesiano se llama. Un ejemplo sencillo: imagínese una batea de agua con agua tranquila, lanza un peso y rebota en el agua y genera círculos convexos, ¿no es cierto? Eso es cuando igual pasa en la economía. Lanza un boliviano y esos círculos convexos se vuelve 1.95 bolivianos. Eso es el multiplicador keynesiano. Entonces, es altamente probable que el gobierno utilice dinero en infraestructura, especialmente en educación, en salud, que tiene un efecto multiplicador y genera empleo. Entonces, hay que pensar en el cortísimo plazo y en el mediano plazo. En el mediano plazo, por supuesto, se requiere aprovechar esta crisis para cambiar la piel de la economía boliviana, encaminarnos a una recuperación verde, digital, que transforme la energía. Es decir, creo que es el momento también de reencaminar
el patrón de desarrollo que ha estado muy dependiente de los recursos naturales y ahora tiene que volcarse al capital humano, lo más valioso que tenemos, porque la economía digital ya está ahí. Exacto. Le invito a que escuchemos, por favor, justamente las declaraciones de don Luis Arce Catacora con relación a lo primero que va a hacer para reactivar la economía. El impuesto a las grandes fortunas es una política tributaria progresiva que fortalece la política redistributiva del ingreso, que siempre hemos impulsado y con la que hemos tenido resultados exitosos en la reducción de la pobreza, así como de las desigualdades económicas y sociales. Es un impuesto que goza del apoyo de muchos organismos internacionales. En Bolivia, este impuesto logra el aporte del 0,01% de la población, que tiene mucho más dinero para poder aliviar a los que más necesitan en esta crisis. El resto, es decir, el 99.99% de la población, no pagará el impuesto. No le afectará a usted, ama de casa, ni a usted, profesional que vive de su salario, ni a usted, emprendedor, que con mucho esfuerzo está sacando su empresa adelante, ni a los microempresarios, artesanos, gremiales, ni a usted, obrera, obrero, campesina, campesino. Usted acaba de escuchar este impuesto a las grandes fortunas. ¿Qué opinión tiene de esto? Bueno, yo creo que es una alternativa que existe, que probablemente nos va a dar unos 400 millones de dólares. La pregunta aquí va a ser es cómo encontramos a las grandes fortunas. Probablemente a las que están en el sector formal va a ser relativamente fácil. Sin embargo, esta es una economía que tiene una economía subterránea, informal, muy grande, donde también están las grandes fortunas, especialmente en el contrabando, en el narcotráfico y en otros sectores. Entonces, va a ser un gran desafío del Estado que este impuesto sea equitativo para todas las grandes fortunas y no solamente, digamos, para los grupos que ya pagan impuestos a través de otras vías, ¿no? Yo creo que ese es el desafío central. Sin embargo, son pocos recursos. El país necesita, para recuperarse los próximos años, por año, entre inversión pública e inversión privada, cerca de 7,000 millones de dólares. Esto implicaría tal vez unos 400 millones de dólares. Tiene una señal política social, pero hay que comenzar a pensar de dónde va a salir el resto, especialmente en el corto plazo, que ciertamente va a requerir apoyo internacional, ya sea a través de las agencias multilaterales, Fondo Monetario, Banco Mundial, BID, o préstamos de otros países. No va a ser posible en el cortísimo plazo, en los próximos meses, tener todos los recursos. Inclusive, por supuesto, si este impuesto se implementa, requiere una ley que tiene que pasar por el Congreso, tomará su tiempo, su debate, su discusión, pero tú necesitas dinero en los próximos 3, 4, 6 meses de manera urgente para comenzar a reactivar la economía boliviana, que está en serios problemas. Repetimos los datos: recesión 7,8 negativo, déficit público ya por 7 años de 6,7 hasta el 2019 y el 20 menos 12, menos 15 de déficit público. Desempleo 12%, solamente durante la pandemia 300,000 personas sin trabajo, empresas paradas con dificultad de pagar, bancos que han tenido que aguantar 6 meses sin el pago, que ayudó a las personas y las empresas, pero también coloca en una situación compleja a los bancos. Entonces, es una tarea compleja, difícil, muy diferente, digamos, de lo que ocurría el 2006, donde había abundancia económica. Ahora hay una enorme escasez. Por lo tanto, yo creo que se necesita ser muy creativo, innovador, pero sobre todo, yo creo que hay que crear el equipo Bolivia, hay que crear al conjunto de la sociedad para que impulse, porque muchas de estas cosas van a requerir esfuerzos, sacrificios, y eso debería distribuirse de manera adecuada, ayudar a los grupos y económicos
más golpeados, que pueden ser construcción, que puede ser turismo, gastronomía, ellos primero. Sin embargo, pues también es bastante posible que enfrentemos muchos conflictos distributivos entre corporaciones sociales, entre movimientos sociales, o regiones o sectores, todo el mundo diciendo, a mí me ayudan primero porque a mí me tocó muy duro la crisis. Entonces, si no podemos coordinar la demanda social para ponerle en un horizonte de 3, 4 años para ir recuperando poco a poco la economía, las cosas pueden salir de control. Señor Chávez, y vamos a ver cómo nos va. Gracias por su análisis. Muchísimas gracias. Gracias por la invitación, Miriam. Que le vaya muy bien. Nada más por esta noche. Como siempre, cuídese. Lo queremos sanito a usted y a toda su familia. Nos reencontramos en unas horas.